bienvenida a la primera edición del Congreso de Innovación y Tecnología en Redes, cuyo principal objetivo es la actualización y aprendizaje de varios temas esenciales, a través de conferencias, presentación de paper y taller de las mejores empresas y universidades líderes del país. Queremos agradecer la invaluable contribución de las empresas participantes en este Congreso y de todos y cada uno de ustedes, que sin lugar a duda dan mayor realce a nuestro evento, esperando que sea de gran beneficio para todos los participantes a lo largo de su desarrollo. Primero, inauguración del evento a cargo de la señorita Daniela Ruiz, presidenta del capítulo técnico de comunicaciones Comsoc. Buenas tardes, me confirman si me pueden escuchar, por favor. Claro que sí. Bien. Buenas tardes con todos los presentes, bienvenidos a la primera edición del Congreso de Innovación y Tecnología en Redes, el mismo que tiene como objetivo incentivar y dar a conocer las tecnologías e innovaciones dentro del ámbito de redes y comunicaciones que se encuentran alrededor del mundo. Sé que parece que el mundo se está desmoronando, pero en realidad es una gran época para volvernos un poco locos, seguir nuestra curiosidad y ser ambiciosos. No abandonéis vuestros sueños, el mundo os necesita. Una frase de Larry Page, cofundador de Google. De esta manera, doy por inaugurada la primera edición del CITER. Agradecemos el auspicio y participación de las empresas NASA Telecom y DOS, y a nuestros colaboradores, y un Professional Section Ecuador y al capítulo técnico Comsoc UTN. Segundo, iniciamos el Congreso de Innovación y Tecnología en Redes con Jefferson Collago. Jefferson Stalin Collago Tutillo nació en la ciudad de Cayambe. Realizó sus estudios primarios y secundarios en esta misma ciudad. Al finalizar el colegio desarrolló un gusto por la programación y la tecnología que lo llevó a inscribirse en la carrera de electrónica y redes de comunicación en la Universidad Técnica del Norte, en la que ha desarrollado diversos proyectos grupales y en solitario. Actualmente lleva a cabo su proceso de titulación y aspira a convertirse en un ingeniero de campo que aporte con su conocimiento al desarrollo de la sociedad. Ahora tendremos su intervención en la conferencia con el tema Diseño de un dispositivo electrónico para el aprendizaje de la lectura y escritura del sistema Braille, capaz de representar caracteres en símbolos generadores. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos, ¿se me escucha? Sí. Sí. Buenas noches. Primeramente quiero agradecer a IEEE Comsoc y a todos los invitados y los auspiciantes por haber dado esta oportunidad de hacer lo que es la exposición de lo que es mi proyecto de grado. Bueno, ahora mismo les voy a compartir la pantalla. Si me dan un momentito, por favor. A ver, creo que ahí ya se ve. ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Listo. Perdón, un minutito, un pequeño problema técnico tengo aquí. Listo, ahora sí empezamos. Perdón las molestias. Bueno, como ya habían dicho en la presentación, el título de este proyecto es Diseño de un dispositivo electrónico para el aprendizaje de la lectura y escritura del sistema Braille, capaz de representar caracteres en símbolos generadores. Bueno, primeramente vamos a analizar lo que es la problemática que hemos visto y de la cual ha surgido la necesidad de hacer este proyecto.
como habíamos visto, va dirigido hacia personas con discapacidad visual. La discapacidad visual es la disminución total o parcial de la vista. La Organización Mundial de la Salud la clasifica en leve, moderada, grave y ceguera total. Su origen puede ser por diferentes causas. Pueden ser enfermedades de origen hereditario, deficiencias oculares de origen congénito o deficiencias oculares de origen adquirido. Lo que nos vamos a enfocar aquí es en las personas que han adquirido esta discapacidad, no que necesariamente hayan nacido con ellas, sino que a lo largo de su vida, ya sea por un accidente, por una enfermedad, hayan adquirido lo que es la discapacidad visual. Bueno, vamos a ver qué problemas tienen las personas con discapacidad visual. Uno de los más obvios es la discriminación social. Por el hecho de que no pueden comunicarse las personas con esta discapacidad de la misma manera que lo hacemos nosotros. Quiero decir que ellos no pueden leer o escribir un texto de la misma manera que lo hacemos nosotros, ya que carecen de su sentido de la vista. Pocos se preocupan realmente por buscar mecanismos para facilitar la interacción con ellos, produciendo analfabetismo y exclusión laboral y social. Uno de los problemas que se tiene también es el costo y la accesibilidad hacia herramientas tecnológicas. Si bien se han hecho muchos avances a nivel nacional e internacional, ya existen lo que son los dispositivos que están destinados para estas personas, pero son excesivamente costosos y no muchos pueden darse el lujo, ¿no?, de acceder a uno de estos dispositivos. Y bueno, también el acceso a los centros educativos que instruyen en el lenguaje braille. El lenguaje braille es el lenguaje que utilizan las personas con discapacidad visual para poder comunicarse. Así como nosotros utilizamos la escritura con un lápiz, con un esfero, un cuaderno, pues ellos utilizan también la escritura, pero representando lo que son símbolos tangibles. Ellos pueden reconocer letras, números con el tacto. Pero para eso primero hace falta aprender este lenguaje braille. Y bueno, si bien aquí, como dice aquí, de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador, en el artículo 47, se menciona que el Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de las personas con discapacidad. Esto quiere decir que los centros educativos deberían readecuarse, los docentes deberían instruirse también para poder educar a estas personas, ¿verdad?, con esta discapacidad. Pero eso lamentablemente en el país no sucede, no está sucediendo, o al menos no al 100% como debería ser. Por eso muchas personas no pueden acceder a estos centros de educación e instruirse en este lenguaje para poder comunicarse adecuadamente, y eso pues causa exclusión laboral, causa exclusión social, y también es un problema que tienen estas personas. Bueno, de todo esto, lo más importante es que estas personas tienen restringida su comunicación si no aprenden lo que es el lenguaje braille. Y la comunicación es muy importante, porque es nuestro medio para entendernos los unos con los otros, es nuestra herramienta para conseguir lo que necesitamos y lo que queremos. Y es en sí lo que somos. Los seres humanos nos comunicamos con los 5 sentidos, tanto con el gusto, con el oído, con la vista, con el olfato y con el tacto. Las personas con discapacidad visual, bueno, no pueden comunicarse con la vista, pero sí pueden utilizar todos los demás sentidos. En esta investigación lo que nos vamos a centrar es en desarrollar una solución para que estas personas puedan comunicarse utilizando su sentido del tacto y del oído. Bueno, y vamos a ver un poco lo que es el código braille, ¿no? Para poner un poco más en contexto lo que vamos a hacer luego en el desarrollo del proyecto. Y bueno, como había dicho antes, el código braille permite a estas personas no videntes involucrarse en el ámbito social y laboral.
Es una manera que ellos tienen para comunicarse. Nosotros cuando escribimos podemos ver las letras, pero ellos las pueden sentir con el tacto. Como se ve en la imagen donde está el abecedario, pues cada letra tiene su propia representación en braille. Los puntos negros representan puntos en relieve, puntos hacia arriba que la persona puede reconocer. Como vemos, una celda braille está formada por 6 puntos en relieve, que pueden estar hacia arriba o pueden estar hacia abajo. Entonces, una persona con la discapacidad visual puede aprender este código y de esa manera puede leer textos, puede escribir textos también y puede comunicarse con los demás. Bueno, visto todo esto, hemos planteado objetivos al proyecto que estoy exponiendo en este momento. Los objetivos son: el objetivo general, diseñar un dispositivo electrónico para la enseñanza de la lectura y escritura del lenguaje braille que sea capaz de representar mediante un mecanismo tangible códigos braille. Eso quiere decir que este dispositivo va a poder formar ese relieve, esos puntos de las letras y de los números para que las personas puedan, mediante su tacto, reconocer las letras y los números. Bueno, entre los objetivos específicos tenemos primero investigar acerca de los mecanismos y tecnologías destinadas al aprendizaje del lenguaje braille, determinar los requerimientos operacionales del dispositivo mediante la definición de stakeholders. Vamos a diseñar el dispositivo siguiendo lo que es la metodología del modelo en B de 4 niveles. Vamos a elaborar un análisis de disponibilidad y costo de los componentes, porque como ya vimos, uno de los problemas era el costo de estos dispositivos tecnológicos para las personas con braille. Bueno, vamos a seleccionar un motor de voz, ya que, como dijimos, vamos a utilizar su sentido del oído también para interactuar con este dispositivo, y vamos a realizar lo que son las pruebas de funcionamiento. Ya, de acuerdo al alcance del proyecto, lo que tenemos es: este proyecto tiene como alcance mejorar el método de aprendizaje de lectura y escritura del sistema braille en personas con discapacidad visual que cuenten con al menos el 3er grado de escolaridad. Esto quiere decir que estén alfabetizados en el lenguaje tradicional. No vamos a trabajar con niños en este proyecto. Esa es una de las partes que los diferencia de proyectos similares. Nosotros vamos a trabajar con personas ya alfabetizadas que por alguna razón hayan adquirido la discapacidad a lo largo de su vida. Ya, los aspectos puntuales que comprenden la investigación están referidos a desarrollar un mecanismo basado en el principio del electromagnetismo para formar caracteres braille en símbolos generadores de 6 puntos y guiar al usuario en su aprendizaje mediante un motor de voz. Ya de aquí podemos sacar 2 grandes diferencias que existen entre este proyecto y proyectos similares que ya se han hecho enfocados a personas con discapacidad visual. Para diferenciar un poco, ¿no?, los proyectos, porque no sean lo mismo, y los 2 grandes factores diferenciadores son, primero, la población hacia la que va dirigido, que son personas ya alfabetizadas en el lenguaje español tradicional. Y segundo, la tecnología que se va a utilizar para desarrollar, ¿no?, para crear estos puntos en relieve. Cuando nosotros pensamos en algo electrónico y queremos generar movimiento, pues lo primero que pensamos es en motores de paso, los servos y demás tipos de motores. Entonces, para diferenciarnos, en este proyecto hemos decidido utilizar otra tecnología que sería el electromagnetismo. Con este también podemos generar movimiento, podemos generar texturas. Vamos a pasar ahora a lo que es el desarrollo experimental. Ya. Como habíamos dicho en los objetivos, la metodología que vamos a utilizar es la metodología del modelo en B de 4 niveles. Hemos elegido esta por encima de un modelo en cascada, ya que esta metodología nos permite hacer pruebas en cada una de las fases. Mediante estas pruebas nos permite retroalimentar el nivel y de esa manera seguir.
no es un modelo que tiene que regirse a terminar una fase para seguir con la siguiente, sino que podemos ir haciendo las pruebas entre fase y fase y al final codificarlo todo y hacer las pruebas de implementación para finalizar el proyecto. Bueno, este modelo en B utiliza lo que es el estándar IEEE 29148, que describe el ciclo de vida de un sistema y que nos va a ayudar también para definir los requerimientos que vamos a necesitar en el prototipo. Ya. Como lo dicta el modelo IEEE 29148, se deben definir stakeholders en todo ciclo de vida de un sistema. Y por eso en este también lo hemos definido. ¿Qué son los stakeholders? Bueno, como dice aquí, es el interesado, la parte interesada o los involucrados. De todos estos stakeholders vamos a obtener información, vamos a obtener requerimientos y vamos a hacer las pruebas también. Ya. Otra cosa que nos dicta este modelo es los atributos que deben tener los requerimientos. Y bueno, se debe hacer un análisis de integridad, un feedback también. Ahí está la retroalimentación que mencionaba, ya se hace mediante las pruebas. Bueno, se debe demostrar trazabilidad entre los requerimientos del sistema y los requisitos de las partes interesadas. Debe haber ahí algo de coherencia. Y mantener los requisitos del sistema junto con los fundamentos asociados, decisiones y suposiciones. Ya. Bueno, primero hemos definido lo que son los requerimientos de stakeholders. El modelo en B nos dice que primero hay que definir estos requerimientos para seguir con el desarrollo. Ya. Como vimos, estos requerimientos deben tener algo de coherencia, debemos saber de dónde vamos a obtenerlos. El propósito es construir un dispositivo para el aprendizaje del lenguaje Braille. Pero en primera instancia, si yo me pongo a construir el dispositivo, o sea, sin tomar en cuenta la población hacia la cual va dirigido, yo podría hacer el dispositivo, pero que funcione para mí, y más no para las personas hacia las cuales va dirigido. Y ese fue un error también, el cual se corrigió, ¿no? Por el hecho de hacer las pruebas, por el hecho de socializar con las partes interesadas. Yo tenía en mente primeramente un dispositivo muy complejo, que podía hacer muchas más cosas, pero que era un poco difícil de entender para una persona que no estaba muy metida en esto de la electrónica, ¿no? Para una persona que no ha manejado muchos dispositivos, era un poco complicado de entender el funcionamiento. Entonces, al acercarme a lo que es el Centro de Apoyo Pedagógico Especializado en Imbabura, con la señora Noemí Trejo, que es la directora, y al hacer observaciones directas y al hacer encuestas, y al estar en el centro, pues bueno, me di cuenta que a veces la solución más sencilla es la mejor, porque satisface las necesidades de los usuarios en este caso. Ellos no querían algo tan complejo, ellos querían algo funcional. Entonces, con esta tarea que se realizó ese día, se pudo definir bien los requerimientos. Los requerimientos en este caso de stakeholders, que se dividen en operacionales y requerimientos de usuario. Que le hemos dado la simbología de STSR y su respectiva numeración y su prioridad también. Todo esto para regirnos, ¿no?, a los atributos de los requerimientos que debe tener según el estándar IEEE 29148. Bueno, pero estos no son los únicos requerimientos, también están los requerimientos del sistema. Esos no los he puesto aquí porque, bueno, esos sí son muchos más. Pero lo que nos importa es la manera en cómo se obtuvieron todos estos requerimientos. En este caso, lo que hicimos, además de la entrevista con la directora del centro, la señora Noemí Trejo,
es también acercarnos a lo que es el área de no videntes de la Universidad Técnica del Norte y socializar, ¿no? O sea, explicar lo que íbamos a hacer y preguntar su opinión, sugerencias y adaptar todo, ¿no? De acuerdo a la electrónica que tenemos disponible, porque claro, también se puede querer hacer mucho, pero con la electrónica disponible, pues no todo es posible. Hay que adaptar, eso es lo que hicimos, adaptamos el prototipo, adaptamos el proyecto para que sea algo útil, ¿no? Para las dos partes en realidad. Bueno, en el caso de los requerimientos de arquitectura, hemos construido lo que es un primer prototipo y hemos realizado las pruebas para que exista esa retroalimentación y de acuerdo a las cosas que fallan, a los errores, pues mejorar esas partes. Con esto hemos conseguido requerimientos lógicos de diseño de hardware y software y también los requerimientos eléctricos. Y bueno, definido todo así, hemos llegado a la conclusión de que modelando el prototipo necesitamos todos estos módulos que se ven aquí en la imagen. Necesitamos un módulo de lectura que genere relieves para que el usuario pueda sentir, ¿no?, las letras o los números. Necesitamos también un módulo de escritura para que el usuario aquí haga el proceso contrario, para que pueda escribir. Este módulo no genera relieves. Ya. Necesitamos también un sistema eléctrico que alimente todo, un microcontrolador, que sería el cerebro, que sería aquí donde se programa, lo que va a administrar todo. También un módulo de comunicación y un módulo sintetizador de voz que haga el puente entre el microcontrolador y este módulo sintetizador de voz, ¿no? Bueno, definido esto, entonces pasamos a ver lo que es el primer módulo que se construyó, que sería el módulo de lectura, y que es el más importante porque va a generar los relieves para que los usuarios puedan diferenciar, ¿no?, los caracteres que se están formando. Y bueno, ese también se hizo mediante, como lo decía el modelo en B, mediante pruebas, mediante retroalimentación. Lo primero que se pensó es, bueno, no voy a usar motores, entonces, ¿qué puedo utilizar para que el usuario reconozca estos puntos? Para que reconozca qué puntos están activos y qué puntos no. Entonces, la primera propuesta fue utilizar vibración. Cada uno de estos puntos negros que se ven aquí, bueno, representan los 6 puntos de la celdilla braille, y cada uno de estos vibra. Es un vibrador tipo plano que, bueno, está dentro de muchos celulares, la verdad. Es el que hace vibrar a muchos modelos de celulares. Hay este y también hay otro que es cilíndrico, pero este es el plano, el que se ha venido utilizando más en los celulares de última generación. Bueno, se eligió esto porque son fáciles de conseguir en realidad, son baratos y son pequeños también. Los problemas que surgieron al utilizar este método, ¿no? Bueno, como dije, estos son algunos de los componentes que están en muchos celulares que hacen vibrar a todo el celular. Entonces, uno de los problemas fue precisamente esa fuerza de vibración, que en vez de hacer vibrar a un solo punto, hacía vibrar a toda la estructura. Entonces era muy difícil aquí diferenciar qué puntos están activos y qué no, porque al final vibraba todo. Bueno, ¿cómo se corrige eso? Separándolos un poco, pero eso no fue suficiente porque aún así vibraba toda la estructura. Entonces lo que hicimos es colocar resortes abajo para concentrar un poco más ese movimiento, para concentrarlo en un solo punto. Y sí funcionó. Al principio sí funcionó, porque claro, el movimiento ya se concentraba en un solo punto y si se movía, pues el resorte amortiguaba ese exceso de movimiento. Entonces ya era muy fácil diferenciar todos los puntos y se podían diferenciar las formas, los puntos que están activos y los puntos que no están, y se podían representar caracteres braille mediante este método. Aparte que estos motores vibradores no consumen mucho, consumen 0.2 amperios y de voltaje consumen de 2.2 a 3 voltios, entonces no consume mucho.
parecían perfectos para el proyecto. Pero claro, como también íbamos a utilizar lo que es un motor de voz, para que el módulo sintetizador de voz reconozca lo que el usuario está diciendo, para que transforme esa voz a texto, hacía falta que en el ambiente no exista mucho ruido. Y precisamente ese era el problema, porque estos motores, pues ya sabemos, cuando vibra el celular se hace un poquito de ruido. Y aquí hay 6. Hay 6 motores que están vibrando, entonces el ruido era uno de los problemas. Todo lo demás estaba bien, pero el ruido era uno de los problemas, entonces por eso se decidió ver otras alternativas. Y de hecho, este prototipo también lo presentamos en el Centro de Apoyo Pedagógico Imbabura, con su directora y los instructores que estaban ahí, y también coincidieron en que el ruido sí era un problema. Aparte que, bueno, en sus palabras se sentía raro, ¿no? Sentir así los puntos, porque, o sea, está vibrando. Entonces, no les parecía muy cómodo tampoco, por lo que decidimos descartar esta primera opción, esta primera alternativa. Y bueno, corrigiendo esos errores, ahí es donde decidimos utilizar electromagnetismo para hacer lo que son para hacer este símbolo generador. Bueno, el dispositivo que se ve aquí en medio es, el dispositivo que se ve aquí en medio es un solenoide. Un solenoide es una espira de material conductor que tiene un centro ferromagnético, similar a un electroimán. De hecho, es un electroimán. Entonces, ¿qué es lo que es este dispositivo? Cuando se energiza, igual que un electroimán, jala su centro, ¿verdad? Entonces, este centro que vemos aquí, cuando se energiza el dispositivo, se hunde hacia abajo y permanece así hundido hasta que le deja de llegar energía al dispositivo. Entonces, es perfecto porque de esa manera podemos hundir puntos y levantar puntos. Y no hace ruido tampoco. Una desventaja con el otro motor vibrador es que este dispositivo sí consume más energía. Es un dispositivo de 1 amperio a 5 voltios y es un dispositivo pequeño. Bueno, ya tenemos los 6 puntos. Teníamos la manera de, con 6 solenoides, hacer un símbolo generador. Pero la estructura en la que se iba a montar, pues no estaba tan clara. Entonces, lo que decidimos hacer es diseñar mediante un programa CAD para diseño CAD, una estructura en donde se puedan poner estos 6 solenoides. Y esa estructura lo que hicimos es imprimirla con una impresora 3D. Y de hecho este es el modelo. Déjenme ver si lo puedo mover. Y de hecho este es el modelo que se utilizó. Este es el diseño en 3D de la estructura que tenemos. Como vemos, pues, tiene abajo las 6 entradas para poner los 6 solenoides y tiene arriba el círculo de salida. Entonces, cada uno de estos solenoides iba en uno de estos espacios. Y bueno, como vemos aquí tenemos ya una fotografía. Tenemos al lado una moneda para ver más o menos el tamaño. No es un tamaño demasiado grande. Y los agujeros de los lados son para sacar los cables de alimentación de cada solenoide. Y bueno, de esa manera hemos corregido el problema del ruido, ya que son muy silenciosos. El tamaño no aumentó demasiado. El único problema que teníamos era el consumo, pero bueno, eso no es un problema al final porque el usuario no se entera, ¿verdad?, de cuánto está consumiendo cada dispositivo. Y lo que hicimos luego fue valorar, ¿no? Valorar ambos, de acuerdo a los requerimientos que establecimos anteriormente. Aquí tenemos los requerimientos con sus siglas de sistema, de stakeholders y de arquitectura. Entonces, de acuerdo a cada requerimiento, damos una valoración. Y
el que tenga la mejor valoración total, sumando ya todas, pues es el que escogimos. En este caso, el segundo prototipo que hicimos, que también tenía problemas, pero bueno, esos no eran apreciables por el usuario, porque al final problemas de energía pues no son apreciables. Con eso hemos elegido el mecanismo que iba a representar los relieves en el dispositivo, el módulo de lectura. Ahora proseguimos a elegir lo que es el módulo de escritura. Bueno, en el braille tradicional lo que se utiliza es una regleta y un punzón, y la persona con discapacidad visual lo que va haciendo es presionando con el punzón y de esta manera generando relieves. Bueno, para emular un poco ese proceso, lo que hemos hecho es utilizar lo que son interruptores, porque en estos también debe el usuario presionarlos, pero, o sea, ya sin el punzón, pero debe presionarlos. Y este también, al ser un interruptor y no un pulsador, pues mantiene su forma cuando se presiona. Entonces, de esta manera, el usuario puede ver qué puntos están abajo, qué puntos están arriba, y puede corregir si es que se ha equivocado o no. De igual manera, evaluamos, ¿no?, las dos maneras que teníamos de hacer los teclados, con pulsadores y con interruptores. De acuerdo a los requerimientos, a la valoración que le damos, pues, elegimos al final este método, y de esta manera hacemos lo que es el módulo de escritura. Pasamos a lo que es el módulo sintetizador de voz. Bueno, como el propósito del proyecto era que al menos se puedan representar todas las letras y todos los números, pues necesitamos, solo para las letras necesitamos unos 30 comandos de voz. Y para los números necesitamos más comandos de voz. Ya, los dispositivos sintetizadores de voz que hay en el mercado, como el que tenemos aquí, el Electro House en este caso, o el de acá, el Easy BR. Bueno, estos son dispositivos, son módulos que se conectan a microcontroladores y que sintetizan la voz, hacen la tarea que queremos, convierten la voz a texto, pero el gran problema que tienen es que no soportan más de 15 o 20 comandos y solamente 7 al mismo tiempo. Entonces, para lo que queríamos hacer, pues no era suficiente, porque solo para las letras necesitamos unos 30 comandos. Entonces, esto está totalmente fuera para nosotros, fuera de uso, porque no podemos utilizar esto. No cumplen con los requerimientos. De hecho, al evaluarlos, ¿no?, en la tabla, hay mejores opciones. La opción que hemos escogido también es el Google Assistant, que es un software que viene en todos los dispositivos Android, y que este sí no tiene límites de cuántos comandos de voz, ya que reconoce todo, reconoce todas las palabras que podemos decir. Claro que hay que tener un dispositivo Android, porque ese es el que contiene este asistente. Pero, pues es mejor así. Otra de las opciones que se evaluaron eran, como ahora se está viendo mucho lo que es la inteligencia artificial, pues hacer uno mismo un sintetizador de voz utilizando inteligencia artificial. Y de hecho sí era posible, pero era demasiado extenso. Entonces, eso quedaría como una posible mejora que se puede hacer en un futuro para el prototipo. Haciendo un sintetizador de voz con inteligencia artificial, ya no tendríamos que utilizar un dispositivo Android, ya no nos veríamos obligados a eso, sino que podríamos integrarlo ya al dispositivo para que funcione como un todo, ¿no? No como en este caso que hemos utilizado un dispositivo Android y que tenemos que interconectarlo a nuestro circuito total ya para que funcionen todos conjuntamente. Pero bueno, eso fue la opción que escogimos, Google Assistant en un dispositivo Android. De acuerdo a la valoración y teniendo en cuenta los requerimientos, pues sí obtuvo una valoración alta y fue suficiente para escoger ese método. Ya. Bueno, de acuerdo, ahora el sistema embebido y el módulo de comunicación, que también estaban en el diagrama de bloques que vimos anteriormente,
Bueno, tampoco hay muchas opciones, ¿no? El módulo de comunicación, estamos evaluando entre un módulo Bluetooth y un módulo Wi-Fi, pero por su facilidad, ¿no? Por el costo del módulo también, al final se eligió lo que es el módulo Bluetooth, pues que es muy utilizado también en microcontroladores, y como sistema embebido, como microcontrolador, elegimos un Arduino. Aquí tampoco teníamos muchas opciones, la otra era Raspberry, pero ya que Raspberry maneja lo que es un sistema operativo, pues debe estar pendiente el microcontrolador de correr el sistema operativo primero y luego lo que se haya programado dentro de él. En cambio, Arduino no corre un sistema operativo como tal, corre lo que es un firmware nada más, y pues se puede utilizar mejor para aplicaciones en tiempo real, como es esta, la de este proyecto que estamos realizando. Estos también los evaluamos en las tablas de requerimientos y al final obtuvieron una mayor valoración que las otras opciones y por eso los escogimos. Bueno, siguiendo. También tenemos el sistema eléctrico. Bueno, esto fue muy fácil. Calculamos el consumo de todos los componentes, los sumamos y elegimos una fuente. En este caso elegimos una fuente ATX de las que llevan los PCs de sobremesa. Por su costo también la elegimos. Igualmente hicimos su valoración en la tabla de requerimientos. Además de que maneja muchos voltajes y todavía viene regular. Y bueno, ya habiendo escogido todos los módulos, hacemos lo que es el modelamiento del prototipo y aquí una representación gráfica de lo que queremos conseguir al final. En la parte superior tenemos dos símbolos generadores de 6 puntos, es lo que queremos conseguir, ya sabemos cómo, con los solenoides, ¿verdad? Bueno, botones de control que son simples pulsadores. Tenemos lo que es aquí el módulo de escritura, que son los interruptores que vimos antes, y también el módulo de comunicación y sintetizador de voz, que vendrían en el dispositivo Android y en el módulo HC05 Bluetooth, que conectaría el dispositivo Android con el dispositivo que estamos haciendo. Bueno, ya tenemos una idea más clara de lo que se va a hacer y faltaría ver lo que es el funcionamiento del sistema. El funcionamiento es muy simple. Bueno, como dijimos anteriormente, se quería hacer algo más complejo, pero al socializar con las personas, pues vimos que era mejor hacer algo sencillo, algo útil, y de acuerdo a sus recomendaciones, a que nos ayudaban a definir requerimientos, a las pruebas, pues hemos decidido que el dispositivo funcione mediante opciones, ¿no? Primera opción, ¿qué es esta? La de solicitar un carácter. Como dice aquí, el usuario puede nombrar un carácter con la voz y el sistema lo reproduce en un signo generador con relieve. Ejemplo, ¿no? El usuario dice letra A con la voz. Ya tenemos un módulo que convierte voz en texto, ya lo tenemos, ya tenemos todos los módulos. Entonces, luego de hacer su conversión y entrar al microcontrolador, lo que va a hacer, luego de que el usuario diga letra A, por ejemplo, en nuestro símbolo que hemos hecho con solenoides, se va a representar esa letra levantando o bajando los solenoides de acuerdo a la letra que se solicitó. Entonces, bueno, de esta manera se puede llegar a una especie de aprendizaje autónomo, porque no se necesita un instructor que esté al lado todo el tiempo. El usuario dice letra A, número 7, cualquier carácter que él quiera y el sistema ya lo representa. O sea, de esta manera se puede aprender, ¿no? El usuario ya puede consultar cualquier letra, cualquier número, y se representa en código braille para que se aprenda lo que es este lenguaje braille. Esa es una de las opciones que tiene, y esta solo utiliza lo que es el módulo de lectura. Bueno, otra de las opciones son los ejercicios de escritura. En este caso, el usuario, utilizando los interruptores, escribe, ¿verdad? Y si no sabe cómo escribir, pues bueno, consultaría la letra como en la primera opción, consultaría las letras y aquí escribe.
Aquí igual presiona los puntos que componen las letras de la palabra que quiere escribir. Y lo que el dispositivo hace en este caso es reproducirla, ¿no? Mediante audio, reproduce la palabra que el usuario escribió. Y aquí no hay problema, porque aunque esté mal escrita, pues el Google Assistant reconoce esto y la lee aunque sea mal. Pero si la lee mal, el usuario ya sabe que está mal escrito. Entonces también es una de las ventajas de utilizar Google Assistant. Reconoce cualquier cosa que se la mande. Y puede transmitir esto mediante audio. Es el proceso contrario al que vimos anteriormente. Aquí él dice la letra y se representa para que la pueda diferenciar con el tacto, y aquí en cambio él escribe y se la representa mediante audio para que él pueda saber qué es lo que estuvo escribiendo. Y bueno, pasamos ahora a lo que es la construcción del prototipo, ¿verdad? Algo interesante que utilizamos para construir este prototipo es uno de los servicios en línea que últimamente se ha vuelto muy popular, que es el de construcción de placas de circuito impreso. Seguramente han visto en alguna publicidad que les sale estos servicios que son JLC-PCB y PCB-Way también, que lo que hacen es que uno les manda el archivo Gerber, ¿verdad?, de las pistas, diseñando las pistas, y ellos lo que hacen es, mediante máquinas, ¿verdad?, hacer estas placas. Y la ventaja es que pueden hacer placas de más de una capa para ahorrar espacio. Pueden hacer placas de hasta 5 capas. En este caso hemos hecho una de 2 capas. Bueno, si hubiéramos querido hacer esta placa de forma tradicional, ¿no? Comprando la baquelita y demás, hubiera salido mucho más grande, porque hay que ver por dónde van las pistas, y si son muchas pistas. Pero con este servicio de JLC-PCB se puede hacer una placa mucho más pequeña, mucho más contenida, y las pistas, algunas van de un lado y otras van del otro lado. Son 2 capas de pistas que tienen, y se pueden hacer de muchas capas más también. Esto lo hemos utilizado para hacer el circuito del módulo de lectura, que utiliza transistores, más específicamente los MOSFET IRL520, que, bueno, como cada solenoide consume 1 amperio a 5 voltios, pues con transistores BJT, por ejemplo, no podíamos hacer el control, porque no soportan tanta corriente. Por eso utilizamos estos MOSFET de la serie IRL, porque trabajan con valores lógicos de 0 a 5 voltios. Normalmente un transistor MOSFET no trabaja con esos valores, pero la serie IRL sí. Entonces por eso utilizamos esto. Y aquí están los 2 módulos que vimos anteriormente que iba a contener el prototipo. Este no tiene estos 2 puntos, ya que, por ejemplo, para representar la letra A se debe representar mediante estos 2. El uno representa el símbolo de que es letra, y el otro representa la letra. Si fuera un número, este representaría el símbolo de que es número, y este el número. Ahora, el símbolo de letra y número, ninguno de los 2 necesita estos puntos. Entonces, por eso no hemos puesto ahí solenoides. El módulo de escritura igualmente. Ponemos todos los interruptores. Y aquí hay algo interesante, porque, claro, necesitamos leer 60 pines a la vez. Pero Arduino no tiene tantos pines. Entonces, para solventar eso, utilizamos registros de desplazamiento en cascada, y de esa manera la salida la tenemos en únicamente 3 pines. Con 3 pines leemos los 60. Y bueno, lo montamos, ¿no?, en la tapa. Señalizamos adecuadamente todas las placas de circuito. Esta sí ya la hemos hecho de la forma tradicional, ya no con JLC-PCB. Y señalizamos todas las capas para poder conectar adecuadamente. Hacemos lo que es el montaje de todos los componentes, y así se ve al final del prototipo. Un solo botón de control, ¿verdad? Módulo de lectura, de escritura, y así se ve. Luego pasamos a lo que son las pruebas de implementación. Lo que hemos hecho primero es, bueno, con 2 participantes y una duración de 5 días hemos hecho las pruebas. Primero, una evaluación de dificultad de uso. 2 participantes evaluaban qué tan fácil o qué tan difícil les parecía utilizar, ¿no?, el dispositivo. Y nos daban aquí las valoraciones.
Bueno, como definimos correctamente los requerimientos, pues hicimos algo sencillo, pero algo útil. Entonces, en la mayoría de las opciones les parecieron fáciles, algunas con dificultad media, pero difíciles no. Porque como ya vimos, contiene solo un botón. Hay que decir la letra o número y se representa. O escribir y presionar el botón y nos dice que escribir. Entonces es algo sencillo, pero algo que funciona, algo útil, ¿no? Para aprender los caracteres en braille. En las pruebas de implementación también hicimos lo que es, les propusimos escribir palabras, ¿no? Y ver cuántas letras son las que consultan, mediante la opción 1, que era la de decir una letra y esta se me representa. Y bueno, aquí tenemos los resultados. Sí son muchas las letras que consultan, pero con esta prueba de reconocimiento de caracteres, las letras que consulta, el número de letras que consulta una palabra tiende a ser cada vez menor. Porque, claro, ya van aprendiendo, ¿no? Por el solo hecho de que van repitiendo este proceso cada vez, entonces se va aprendiendo la letra. Mientras más se va consultando la letra, se aprende esa y llega un momento en el que ya no hace falta consultar más esa letra, sino tal vez alguna otra que no tenga mucho conocimiento. Y la velocidad de escritura también aumenta, porque si consulto menos letras, pues escribo más rápido. Y eso lo vemos también en este gráfico de nuestros dos participantes que fueron sujetos de prueba. Y bueno, eso es lo que hemos hecho, el proyecto que hemos estado desarrollando en este tiempo. El cómo hemos llegado a los requerimientos que deben tener, el cómo lo hemos construido y el cómo se han realizado lo que son todas las pruebas. Y esa sería la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy gustoso de contestarla y una vez más gracias por darme esta oportunidad de hacer esta divulgación de lo que es el proyecto de titulación. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Buenas noches, mi estimado. Buenas noches. Ya, mire, una consultita. Yo anteriormente trabajé como maestro y más o menos le hablo siquiera hace unos 10 años siquiera. Entonces, cuando hubo este proyecto de que se incluya, ¿no? De la inclusión, de que todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad también sean incluidas en el sistema educativo. Y entre esas cosas ingresaron dos estudiantes de cuarto curso. Ingresó un joven y una señorita. Para ellos, o sea, para nosotros como profesores fue totalmente un desafío porque no se nos había capacitado, porque son personas muy inteligentes, pero igual hay que tener como una educación o estudios basados en personas que tienen discapacidad para poderlos asistir y enseñarles, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos ya habían trabajado con el sistema Braille y la verdad que eran chicos muy, muy brillantes, muy inteligentes. Y la otra vez me acuerdo que los vi, saludamos y ellos siguieron estudiando, inclusive los dos ya tienen ya una carrera. Entonces, mi pregunta va orientada ahí más o menos. De lo que usted explicaba, solamente ahorita está orientado como a la parte universitaria, no tanto a la parte de colegio. ¿Qué tan factible sería implementar en el nivel colegial su proyecto? Bueno, sería muy factible porque, como vimos, no es muy complejo la manera en la que funciona. O sea, sirve para consultar letras. Y bueno, y dejando un poco de lado el nivel, o sea, también hacia las personas a las que va a dirigir este proyecto son personas alfabetizadas en el español tradicional. O sea, no tienen que tener máximo conocimiento de nada, ni ninguna de esas cosas, para poder utilizar este proyecto. Ahora sí me dice para poder desarrollarlo, ¿no? El conocimiento que se pueda requerir, pues bueno, no es mucho en cuanto a programación, pero en cuanto a lo que es un poco de electrónica, por el hecho de usar los solenoides,
pues tal vez pueda ser un poco complicado, un poco porque no son dispositivos muy comunes, ¿no? Y la verdad que sí tienen un poquito de alto consumo. No se pueden dejar activados mucho tiempo, por lo que, claro, aquí también tomamos en cuenta eso y los activamos unos segundos hasta que el usuario siente el carácter complejo. No es muy complejo en realidad. En su programación, caso para cada letra y cada número, pero para usabilidad, pues no habría problema. O sea, cualquiera puede utilizar esto. Incluso alguien que no tenga la discapacidad visual para aprender, ¿no? Para aprender por letra a letra, o sea, podría utilizar. Para construirlo, pues sí se necesitaría un poco más de conocimiento, pero no tanto. Para nivel colegio estaría un poco complicado, pero con una adecuada tutoría ahí o alguien, no sé, un profesor que esté al frente, pues yo creo que es totalmente factible. No sé si eso contestó su pregunta. Sí, muchas gracias. Listo, gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta o si no, bueno. Buenas noches, Jefferson. Shamir Bueno. Rubiolova pregunta, Buenas ¿qué noches. cambios o mejoras están programadas a futuro? Claro, o sea, sí hay mejoras. Una de las que le decía, por ejemplo, es, en este prototipo nos vemos obligados a utilizar un dispositivo Android. Nos vemos obligados a utilizarlo porque, bueno, ahí es donde va el sintetizador de voz. Pero para integrarlo aún más, ¿no? Para no utilizar un dispositivo externo, lo que podríamos hacer es programar nosotros mismos un sintetizador de voz utilizando inteligencia artificial. Era totalmente factible hacer eso, pero era un poco extenso. Eso sí requiere un poco más de conocimiento. O sea, esa sería una de las mejoras que se le podría hacer. Ya. Otra de las mejoras sería, bueno, usando solenoides mismo, pero solenoides mucho más pequeños, aumentar el número de símbolos generadores para lectura. O sea, aquí teníamos solamente 2, por el hecho del consumo de los solenoides y por el hecho de, bueno, de la fuente también, ¿no? Porque cada solenoide consume una por 5 volts, entonces hace falta una buena fuente. No podíamos poner más también por eso. Pero, o sea, sí, consiguiendo solenoides mucho más pequeños, que sí los hay, pues se podría hacer muchos más símbolos generadores. O sea, esas serían las dos mejoras. Y de pronto, no sé, o sea, también hablando con las partes interesadas, ponerle más funciones, ¿no? Hacer alguna función más. Pero eso sí, teniendo en cuenta la socialización con las personas hacia las que va dirigido. Porque se pueden hacer muchas cosas complicadas, pero es que a veces las personas no necesitan algo tan complicado, necesitan algo que ellos puedan utilizar y que funcione. Bueno, esas serían las dos mejores. Aumentar el número de símbolos generadores de lectura utilizando solenoides más pequeños y integrar todo más programando el sintetizador de voz uno mismo en inteligencia artificial. Esas serían las dos mejores que yo le veo. No sé si eso respondió su pregunta. Hola. En el chat respondió y dice que sí. Ay, sí, no lo he visto ya. Listo. Aparte, tengo otra pregunta. Dígame. ¿Cómo se enfocó ante esta problemática que existe en la educación? O sea, ¿cómo surgió la idea y no irse por otro proyecto? Bueno, el hecho de trabajar con lo que es personas con discapacidad visual, pues bueno, surgió de la sugerencia, ¿no? De mi director de tesis, la verdad. Pero en ese tiempo se tenía pensado trabajar con personas con discapacidad visual, pero no sabíamos todavía cómo lo íbamos a hacer ni qué íbamos a hacer. Bueno, entonces de ahí lo que hicimos es investigar, socializar, ¿verdad? Ver si es que lo que vamos a hacer ya no se había hecho anteriormente o si es que se había hecho mejorarlo, ¿verdad? Entonces investigamos, vimos que era factible, bueno, socializar también, también vimos que era factible, vimos que las personas sí querían este proyecto, ¿verdad? O sea, sí nos dieron una buena acogida, y entonces ya decidimos hacerlo y bueno, estos son los resultados, ¿no? Que hemos obtenido hasta ahora. Todo nació de una sugerencia y de
al ir investigando cada vez más, al ir relacionándonos con las personas, ¿verdad? Bueno, al final decidimos hacerlo y de aquí surgió esto. Y esa es para su pregunta, estimado. Muchas gracias. Listo. Si hay alguien más para alguna pregunta o si no, eso sería todo, compañeros. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta, se podría decir. Dígame. El modelo que tú nos presentaste, Ujú. espera un momento. Ahora sí, disculpa. En el Ya. modelo que tú nos presentaste, ¿hay alguna posibilidad de que ese modelo aparte de que ya nos mencionaste que se podría realizar unas mejoras, de que este modelo sea funcional para las instituciones educativas y que sean más, bueno, se los puede utilizar en instituciones educativas, empezando por escuelas, colegios, porque Ujú. yo tuve un amigo que también tenía discapacidad visual Ujú. y también tengo otro amigo que ese sí usualmente lo veo, que él tiene discapacidad visual, pero él ya es casi de mi edad y él únicamente pasa encerrado en su casa. Entonces, Ujú. creo que empezar como tú mencionaste, desde el nivel básico, a utilizar este tipo de herramientas y que los profesores sepan utilizarlas y saber educar a los chicos, creo que sería algo muy bueno. ¿Crees que habría la posibilidad de que estas herramientas se utilicen en las instituciones educativas? Claro, precisamente una de las cosas que se buscó también con este proyecto es incentivar un poco lo que es el aprendizaje autónomo. Porque como vemos, o sea, no se necesita saber grandes cosas para utilizar el prototipo. O sea, basta con encenderlo. Bueno, al principio habría que explicar un poco, ¿no? El funcionamiento, pero de ahí basta con encenderlo, decir una letra, la que yo quiera, letra A, número 7, cualquier cosa, y ya se nos representa. O sea, ahí podemos ir aprendiendo letra a letra, número a número. Cuando ya tengamos algo suficientemente claro, podemos usar el otro módulo y escribir y ver si está bien escrito, o sea, que nos lea qué hemos escrito. Entonces, claro, también lo que se busca es una especie de aprendizaje autónomo, algo que sea sencillo, algo que todos puedan utilizarlo. Claro, mínimamente deberían poder leer y escribir, ¿no? Eso sí es lo mínimo, porque si no, o sea, qué estoy pidiendo? ¿Qué letra, qué estoy pidiendo? O sea, debería saber al menos las letras y los números. Pero yo creo que sí se puede utilizar en estos ámbitos educativos, porque, o sea, lo mínimo que se requiere es alfabetización, o sea, que estén alfabetizados en el español tradicional y de ahí no se requiere ningún otro conocimiento adicional, de ahí se puede empezar de cero. O sea, tampoco pretendo que solo se utilice esto para aprender, ¿no? O sea, sí sería bueno utilizar conjuntamente con uno de estos centros que enseñan braille, conjuntamente con un instructor, eh, pero claro, de cierta manera, esto sí sirve para lo que es un aprendizaje autónomo y no se necesita mucho para poder utilizarlo. Yo creo que perfectamente en escuelas o colegios, en colegios sí, en escuelas, bueno, con niños alfabetizados, yo creo que sí se podría utilizar también. Esa es su respuesta. Gracias. Listo. Estimado Jefferson, muy buenas noches. Buenas Primero, noches. felicitarlo por la exposición de su paper y la idea muy innovadora. Mi pregunta va Gracias. enfocado especialmente en lo que es el presupuesto. Sí. ¿Cuál sería el costo del prototipo? Ya, listo. Bueno, verá, de eso no hablé, pero el costo ronda los $150, ¿no? Sin el dispositivo Android, sin el dispositivo Android. O sea, a ese costo habría que sumarle lo que cuesta el dispositivo Android que vayamos a utilizar. Ya, es de este costo, pero en medio de la investigación vimos que se podría reducir porque los solenoides, por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿verdad? En tiendas electrónicas, su precio y comparado con precios en tiendas internacionales, tiendas chinas, por ejemplo, tipo AliExpress, estas tiendas que podemos comprar cosas en línea, pues el costo disminuye bastante, o sea, comprando en tiendas internacionales. Claro, estaría el problemita del envío, ¿verdad? Del tiempo, quizá. Pero de esa manera se podrían reducir lo que son costos.
como le digo, obteniendo los componentes aquí, lo que es en el país, ronda los $150 sin el dispositivo Android. El dispositivo Android viene aparte. Pero sí, esa sería una manera de reducir lo que son los costos. Muchas gracias por su respuesta. Listo. Muy buenas ¿Alguno noches. más? Buenas noches. Buenas noches. Felicitaciones, Jefferson, por tu proyecto. Te quería hacer una pregunta. Dígame. ¿El sistema que tienes creado acepta alguna oración o solo acepta la palabra? Ya. Mire, inicialmente acepta solo palabras, pero no hemos restringido que no acepte oraciones, porque claro, o sea, Google Assistant interpreta cualquier cosa que se le escriba, así esté mal escrita. Entonces, o sea, claro, si el usuario dejaría un espacio y escribiría otra palabra más para formar una frase, pues sí lo leería. El problema es que solamente hay 10 símbolos generadores de escritura. Entonces, hacer una frase con 10 caracteres, pues, está un poco difícil, ¿no? O sea, algunas sí se podrían, pero pues está más enfocado que son palabras. No es imposible hacer frases, pero con 10 caracteres no se pueden hacer muchas. Se podrían hacer unas cuantas, pero está enfocado más a lo que son palabras. No hay ninguna restricción con que se hagan frases, o sea, dejando un espacio. Google Assistant, incluso sin dejar el espacio, lo lee. O sea, claro que lo leería mal, pero bueno, ahí uno ya se daría cuenta. Pero eso, está enfocado más a lo que son palabras. Frases, por el número de caracteres que se pueden representar, pues no sería. Claro que ya les digo, algunas sí se podrían escribir en 10 caracteres, pero mayormente no, está más enfocado a lo que son palabras. Si se aumentarían más, esa sería otra mejora, ¿no? Aumentar más símbolos generados para escritura, entonces ahí sí se podrían hacer frases extensas, eso ya depende. Aquí lo que no hicimos fue por el tamaño, o sea, iba a salir demasiado largo, o sea, y eso tampoco se quería, ¿no? Que salga muy largo el dispositivo. Eso es, mi estimado. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? Parece que ya no tenemos preguntas. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por su atención y bueno, espero que aprendamos mucho en lo que es estas conferencias, ¿verdad? De la IEEE ComSoc y gracias a todos y que disfruten del evento. Gracias. A continuación tendremos la intervención de Jesús Navarrete y Anthony Rodríguez. Jesús Navarrete es estudiante de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, cuarto nivel. Ha obtenido primer lugar en el 5º concurso de prototipos electrónicos de la UTN, de las carreras CITEL CIERCOM. Anthony Rodríguez es estudiante de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, de 6º nivel. Fue participante en el 4º concurso de prototipos electrónicos de la UTN de las carreras CITEL CIERCOM y obtuvo el primer lugar en el 5º concurso de prototipos electrónicos UTN de las carreras CITEL CIERCOM. Ahora tendremos intervención en la conferencia con el tema Sistema Digital de Control de Nivel de Agua en un Tanque Reservorio. Muy buenas noches. Primeramente, mucho gusto. Un verdadero honor estar en un evento como este. Disculpa, ya les comparto pantalla. ¿Me confirman que se pueda visualizar? Aún no, todavía. Todavía no. Ahora sí, mi estimado. Buenas noches, como ya me dijo
señorita. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Técnica del Norte, de la Facultad de Ingenierías. Para empezar, vamos a hablar un poco de la problemática que queremos resolver. Pues, como sabemos, hay varias zonas rurales en el Ecuador que no tienen agua potable o el agua potable no es tan buena. Como historia, puedo decir que, o sea, cuando yo era pequeño vivía igual en una zona apartada, en una zona rural, y varias veces pasaba que el agua salía negra, o sea, o café. O sea, no era consumible para el humano. Y no solo eso, sino cuando ya crecí, también iba a la casa de mis abuelos, que era en una parte apartada en la selva, igual una zona rural, y de todo igual. Entonces me di cuenta que no es un problema aislado de una sola zona, sino que son de varias. Y así vi varios casos de varias partes en las que el agua potable no era accesible y la gente tenía que, como vemos en la imagen, que almacenar agua y luego estarla hirviendo o haciéndole algún tratamiento para poder consumirla. Incluso vi zonas en las que las personas no trataban tanto el agua y de esta forma enfermaban o tenían varias dificultades. Incluso había niños con enfermedades debido al agua que no está bien tratada. Esto se ve mucho y más aún en zonas rurales donde no existe hospitalización o doctores cercanos, entonces o sea, se vuelve un problema muy grande de salud. Y ya no solo de salud, sino como vamos a ver en siguientes diapositivas, va a haber unas otras problemáticas para este problema. Pues vemos que o sea, el valor económico de llevar una tubería desde la ciudad hasta una de estas zonas rurales es muy grande, por lo que las ciudades optan casi por no hacerlo. Y aparte es muy difícil. Como ya lo decía, la salud es limitada, entonces no hay hospitales cerca. Como yo les decía, cuando iba donde mis abuelos y el agua o era negra o simplemente no había, el hospital más cercano estaba casi a 2 horas y el centro de salud no estaba bien equipado. Y también había una mayor probabilidad de contagio. Como todos sabemos, el dengue se propaga por mal almacenaje de agua y también escasez de alimentación, ya que el agua también es primordial para lavar los alimentos. Como vemos, los porcentajes de agua potable en el Ecuador están muy bajos, en especial en lo que yo decía, en la Amazonía, en la costa y bueno, en la sierra se ve más. Vemos que en las zonas rurales es bajísima, casi la mitad no tiene agua potable. Es por esto que nuestro proyecto se va a enfocar en eso, en hacerlo más accesible y a un menor costo. Se va a notar que se va a hacer lo posible para abaratar los costos y para ser lo más portable posible, que nuestro dispositivo sea lo más pequeño, lo que se puede. Como vemos, tenemos algunos objetivos que lo que queremos es automatizar esto, porque nuestro dispositivo lo que hace va a ser distribuir el agua. Y como van a ser zonas apartadas, no podemos disponer de técnicos o de gente que vaya a ayudar a reparar estos equipos o ayudar a estos equipos. O sea, tienen que ser equipos que no contengan casi nada de mano humana.
También tenemos que saber que obviamente el agua tiene que ser de una fuente natural y como bien se sabe, los ríos muchas veces no están totalmente purificados o, o ya de por sí vienen contaminados. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. Igual, un diseño digital que permita controlar y administrar la distribución de agua, pensando en aquellos sectores donde el recurso no es totalmente de acceso. Tenemos que saber que hay comunas que no tienen una fuente de agua muy cercana, que digamos. Entonces, tenemos que estas son varias problemáticas que tenemos que solventar y solventar de una manera muy, como decirlo, muy barata, lo más barato y accesible posible. Bueno, aquí vamos a ver un pequeño diagrama del procedimiento que nosotros vamos a hacer. Nuestro dispositivo en sí, este fue el prototipo que nosotros armamos para el concurso. Lo que contamos son con 2 tanques. Los 2 tanques tienen que ser del mismo tamaño. Bueno, empezamos llenando el tanque que está aquí arriba. Ese tanque va a ser un tanque de purificación. Se dice un tanque de potabilización, de tratamiento. Una vez se llena este tanque, va a comenzar el proceso de purificación y a medida que se purifica va a pasar a un tanque de reserva. Si el tanque de purificación está ya vacío, va a encender una alarma, la cual va a permanecer encendida hasta que el tanque vuelva a estar lleno. Ya, pero una vez comienza a pasar el agua al otro tanque, este tanque en cambio va a tener un sistema de llenado. Vamos a poder visualizar los niveles del agua. Entonces el dispositivo en sí lo que hace es detectar qué tanto de agua hay en el tanque de purificación y qué tanto de agua hay en el tanque de reserva. Entonces, o sea, de manera un poco, se podría decir inteligente, va a medir estos dos y va a calcular cuándo debe llenarse este tanque para que la comuna que está acá abajo nunca se quede sin agua. Entonces, cuando ya se va vaciando, ya detecte que necesita agua, va automáticamente llenar de nuevo. Lo que se piensa es que el mejor sistema de potabilización sería el de filtrado, ya que este requiere muy poco de la mano humana y que, o sea, no necesita mucho cambio. Claro que de vez en cuando sí se va a tener que hacer mantenimiento, pero va a ser muy rara vez. Aquí es lo que podemos ver la estructura física. Podemos ver que tenemos al modo de laguna un repostero más grande. De ahí vamos a tomar el agua. Entonces, lo que hace es que, bueno, aquí en la estructura vemos que tenemos una fuente natural. De la fuente natural va a subir al tanque de tratamiento. Y de ahí va a pasar al tanque de reservorio. Y de ahí se divide en otros sistemas. El tanque de tratamiento va a tener el sistema de alarma y el tanque de reservorio va a tener el sistema de alerta, o sea, de visualización de la cantidad de agua que hay. Listo. Entonces, a continuación se le dará la presentación de cada uno de cómo se encuentra estructurado cada uno de los tanques, cómo se tiene el tanque de tratamiento y el tanque reservorio. En esta presentación estamos mostrando el funcionamiento como tal del tanque de tratamiento, en donde el tanque de tratamiento como tal recepta el agua directamente desde la fuente del recurso hídrico. En este caso podría ser tal vez un río o un lago, pues de preferencia se estima que la fuente de agua sea en sí un río, debido a que en sí la simplicidad de la potabilización de la misma nos permite ser un proceso más factible, ya que debido a que respecto a esta proyección del proyecto, se tiene que el tratamiento del agua de río como tal tiene un proceso primeramente de ebullición. Normalmente se conoce que el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados centígrados, por lo cual el agua al ser tratada se va a pasar por
por el punto de ebullición, que son sus 100 grados centígrados. Posteriormente se va a hacer el tratamiento de desinfección química a través de yodo o cloro. Preferiblemente se estima que es mejor el compuesto químico del yodo debido a que es más eficiente, ya que elimina tanto virus como bacterias, mientras que el cloro únicamente elimina las bacterias. Seguidamente de esto, pues se implementa un filtro de agua con la finalidad de que impedir sobre todo el crecimiento de bacterias y sobre todo pues tener ya el agua potabilizada con la finalidad de que esta puede ser utilizable para el consumo humano. En la parte superior derecha estamos visualizando la tabla de estados lógicos, en donde, como se puede visualizar, son estados lógicos totalmente opuestos. Es decir, que cuando el tanque de tratamiento se encuentre en un estado, en este caso de 0, es decir, en su valor mínimo, se activará una alarma. En este caso, pues, su uso del componente electrónico, el buzzer, en el cual se está notificando al usuario y al administrador de la planta como tal, de que en el tanque se encuentra el valor inferior en sí de la capacidad mínima del tanque. Y de igual manera en viceversa. Caso de que en sí el agua tenga un nivel de capacidad superior o al nivel máximo del nivel de agua potable, en este caso ya, lo que va a hacer es la alarma es totalmente apagarse y seguir realizando el proceso de tratamiento de agua. También tenemos en consideración que tenemos nuestro tanque reservorio. En este tanque reservorio, lo que se hace es receptar directamente el agua que ha sido desinfectada y es considerada ya como agua potable, en donde se almacena dentro de este para su posterior distribución a las diferentes casas de una comunidad, en el que este tanque cuenta con un visualizador de niveles de agua potable, siendo este tanque aquel que controla la bomba de agua, en donde nos permite llenar el tanque de tratamiento, siendo un proceso eficiente para garantizar la disponibilidad de este recurso en su totalidad, en donde estamos visualizando en la implementación del circuito, que estamos usando un circuito integrado que se denomina ULN, el 2004, en donde estamos componiendo tanto con puertas lógicas NOT y a su vez unos diodos que nos permitan en sí tener la flujabilidad en sí de la corriente como tal, directamente desde nuestro tanque reservorio. Como podemos visualizar, dentro de nuestro tanque reservorio tenemos una conexión directa hacia una fuente de voltaje de más 12 voltios. Esto con la finalidad de cerrar en sí como tal todo el circuito y electrificar el agua que se encuentra ya potabilizada para que así, el instante en que el nivel de agua empiece a subir, haga contacto con cada uno de estos, en sí de estos conductores de energía y se empiece a activar cada uno de los pines de este circuito integrado. En donde vamos a considerar también que no se puede hacer una conexión directa, ya que como se estima, de igual manera el circuito integrado no soporta grandes cantidades de voltajes, por ello que se aplica resistencias. Normalmente en este prototipo se implementaron resistencias de unos 10K ohmios. Tenemos 3 niveles en sí de capacidad de niveles del tanque reservorio, como es un nivel mínimo, un nivel medio y un nivel máximo. En donde nosotros, a partir de los diodos LED que se encuentran en la parte derecha, se va a visualizar en qué nivel se encuentra el tanque reservorio, teniendo en consideración de que nuestra bomba de agua que se encuentra en la parte inferior se va a activar en el instante en que se encuentra el tanque reservorio en el nivel máximo, debido a que si es que estamos asumiendo que dentro de nuestro tanque de tratamiento y el tanque de reservorio son inversamente proporcionales, es decir, que mientras el tanque de tratamiento disminuya, el tanque de reservorio va a aumentar. Y cuando se encuentre en sí en su capacidad máxima, el tanque de tratamiento se encontrará vacío, por lo cual activamos la bomba de agua para accionar y de esta manera obtener el agua desde nuestra fuente de recurso hídrico. Como se puede visualizar en la parte superior, tenemos nuestra tabla de estados lógicos, en donde en este caso tanto el tanque reservorio como la bomba de agua tienen estados lógicos similares. Como se mencionó, mientras el tanque reservorio se encuentra en su nivel máximo, la bomba se va a activar para así solventar la disponibilidad de agua. Tenemos a continuación una representación gráfica del funcionamiento del prototipo como tal, en donde vamos a proceder a experimentar, en este caso, lo que primero se va a hacer al rato de tener un estado inicial de todo el sistema, se va a activar la bomba, permitiéndonos llenar el tanque de tratamiento. Mientras el tanque de tratamiento vaya aumentando consecutivamente, se va a encontrar en un nivel máximo. En donde se encuentre ya el nivel de tanque de tratamiento máximo, lo que va a hacer es
solventar agua ya potable hacia el tanque reservorio, en donde podemos visualizar que mientras disminuye el tanque reservorio, aumenta el tanque reservorio, disminuye el tanque de tratamiento. Al encontrarse el tanque de tratamiento totalmente vacío o en un nivel mínimo al inferior del que se ha estabilizado anteriormente, lo que se hace es el tanque reservorio distribuye así como tal el tanque el agua que ya se encuentra procesada distribuye hacia las comunidades y como tal la bomba de agua se acciona nuevamente para volver a hacer el ciclo continuo, que es volver a rellenar como tal el tanque de tratamiento, teniendo así un ciclo de, sobre todo, pues garantizar la disponibilidad como se estaba haciendo mención anteriormente. Vamos a proceder en este instante a visualizar en sí el funcionamiento de cómo era en sí el prototipo como tal. En donde, como podemos visualizar aquí, en este instante lo que se está haciendo es rellenar nuevamente el tanque de tratamiento, es decir, el tanque superior, para poder solventar hacia las comunidades. En donde se puede visualizar un tanque a la parte izquierda siendo simulado una fuente de agua como tal, como se mencionaba que era un río o un lago. De igual manera podemos observar el visualizador de los niveles del agua que se encuentra en la parte izquierda del presente video. Aquí encontramos el video del funcionamiento del prototipo desde otra perspectiva. En donde, como podemos visualizar en este instante, lo que se hace es rellenar ya el tanque de tratamiento una vez accionada la alarma que se encuentra dentro del circuito en bus, y como se puede visualizar en este instante en la parte izquierda, se empieza a encender cada uno de los LEDs, mostrándonos el nivel de capacidad a la que se encuentra el tanque reservorio. Encontramos en la siguiente presentación las relaciones del sistema completo. En sí, como se hizo la mención, y se puede visualizar, entre el tanque de tratamiento y el tanque reservorio van a ser inversamente proporcionales. Es por ello que mientras el tanque de tratamiento tiene un estado lógico de 0, es decir, un valor mínimo de capacidad de agua, el tanque reservorio va a tener un valor máximo. Mientras que el tanque de tratamiento se encuentra en su valor máximo, el tanque reservorio no va a tener en sí capacidad de agua para poder distribuir. Es por ello que a partir de ello se acciona la bomba de agua y se enciende. Con respecto a esto, se denomina la parte de la alarma, en donde la alarma va a estar constituida de acuerdo al tanque de tratamiento, ya que si el tanque de tratamiento no se encuentra con agua, no se puede en sí hacer el tratamiento como tal, y por lo tanto no se podría obtener agua potabilizada. Es por ello que la alarma se acciona, teniendo en sí la consideración de que no existe como tal ya agua para tratar, en el que se acciona inmediatamente la bomba de agua. Es por ello que tanto la bomba de agua como la alarma en este instante se encuentran en los estados lógicos en 1 y son similares. De igual manera tenemos que tener en cuenta que los niveles de agua del tanque reservorio va a emitir la señal hacia la bomba de agua que permita llenar el tanque de tratamiento. Entonces, lo que se considera demasiado en el prototipo que se ha implementado es que el tanque de tratamiento, en el caso crítico, no se debe de tener una capacidad mínima. Esto debido a que si en caso de que no existe el tanque de tratamiento con agua a tratar, únicamente el prototipo como tal no va a tener algún funcionamiento y se va a quedar en un estado de apagado, en donde la alarma va a permitir, como se les mencionó, el control constante y considerable hacia las personas que se encuentran en la planta, sondeando en sí todo el circuito. Sobre todo hay que tener en consideración de que al ser un circuito totalmente que no es programable, por lo tanto no se pueden hacer estimaciones de valores totalmente exactos, o tener en consideración que también no se puede tener lapsos de tiempo, ya que en sí el circuito integrado que se ha implementado como tal no tiene esa funcionalidad. En conclusiones. Dentro de conclusiones tenemos que el sistema de control ejecuta de manera correcta la secuencia de llenado y vaciado del tanque, permitiéndose que el tanque no rebose. Es decir, que al instante de que se encuentre en un límite máximo el tanque de tratamiento, la bomba de agua se va a apagar automáticamente y no va a seguir abultando como tal dicho tanque. Esto evitando que en sí el líquido ya potable, ya tratado, no se riegue por ninguna de las superficies de los cilindros. La siguiente conclusión, se estima de que el sistema como tal se debe adaptar al entorno natural.
Esto debido a que el sistema debe ser portable y de que debe ser netamente ejecutado hacia las zonas rurales, ya que como se le conoce en las áreas rurales normalmente del Ecuador, muchas de estas zonas pues carecen de acceso al agua en sus hogares y experimentan una limitación en su calidad de vida. Ante esta escasez de este recurso se puede ejecutar sobre todo diferentes acciones únicas dentro de un día habitable, es decir, únicamente pues realizar actividades de higiene básica o únicamente realizar una cocción de alimentos un poco limitada. Es por ello que el uso del tiempo para obtener el agua potable como tal se encuentra limitada a ciertas actividades. En donde tenemos que tener también en consideración que en zonas rurales del Ecuador, sobre todo, la adquisición del agua es demasiado diversificada, por lo que en sí, nosotros en este aspecto, a través de la implementación de este prototipo, lo que queremos es unificar en sí que todas las zonas rurales se adapten a este sistema para no encontrar formas diversificadas de obtener el mismo, ya que como de igual manera se tiene presente de que en las zonas rurales del Ecuador la adquisición de agua se lo realiza a través de tanqueros de agua, como se le conoce, en donde normalmente, según encuestas, se tiene estimado de que en sí una familia de 4 personas necesita 3 tanques diarios, por lo cual es un poquito limitante al instante de tener la adquisición del recurso, ya que como de igual forma el gobierno y la Constitución del Ecuador garantizan en sí como tal el uso de una agua totalmente saludable. Sobre todo, dentro del prototipo como tal, se tiene que considerar bastante que dentro de la presentación, que al electrificar nosotros el agua con una carga, en este caso es una carga positiva, se tiene que considerar que no en todos los casos el agua sirve como conductor totalmente, sino que diferentes accionarios que tiene el agua como tal, nos puede dar complejidades en este aspecto de poder electrificar el agua con una corriente totalmente no riesgosa para el ser humano, en donde si es que el agua no se convierte en nuestro conductor fundamental que necesitamos, en sí habrían complicaciones al instante de accionar y de encender la bomba de agua, teniendo en sí el caso crítico de que no se accione en sí la bomba de agua, no exista agua en la planta de tratamiento y por lo tanto no existirá agua dentro de nuestro tanque de distribución. Ya. Para las recomendaciones se debe tener muy en cuenta el terreno en el que se va a instalar el sistema, ya que como mencionamos vamos a utilizar la gravedad como potencia para distribuir a los distintos hogares. Entonces, un tanque debe estar encima del otro y ambos tanques deben estar en una parte arriba. Entonces, ya sea, como vimos en el dispositivo, utilizamos una montaña, pero bien podría ser una roca o cosas así. Claro que también se podría crear una tarima, pero como ya dijimos, lo primordial aquí es disminuir al mínimo los costes y tratar de adaptar lo más posible el dispositivo al lugar en donde se vaya a instalar. Igualmente, se debe saber exactamente a cuántas casas se va a surtir el agua, ya que el sistema no va a funcionar a gran escala. Como sabemos, si es que ya es a varias casas, la potencia a la que va a descender el agua va a disminuir bastante y puede que si es en varias casas ya no llegue a las últimas. Entonces, bien podría funcionar y si es que se quiere hacer a mayor escala, igual tocaría poner tanques mucho más grandes. Una cosa que no se mencionó es que ambos tanques deben tener el mismo tamaño para que ninguno de los dos rebose. Se puede diseñar diferentes adaptaciones, como puede ser hacer al sistema dependiendo del tipo de comunidad al que se vaya a surtir. Al principio, cuando se estaba desarrollando el sistema, estábamos discutiendo si es que podría ser adaptado para agricultura. Y vimos que se podría adaptar un tanque más para surtir agricultura y reciclar el agua que se está usando. Y ya no contaminar más al agua tampoco, a la propia fuente.
ya que también va a haber un sistema de desagüe. En este caso no vimos el sistema de desagüe, pero se podría hacer como se ve. Una de las ventajas del sistema es que requiere mantenimiento mínimo. Sin embargo, se debe realizar dependiendo del sistema de potabilización que se vaya a hacer. Como mencionó mi compañero, hay varios sistemas de potabilización. Uno de los más estables es el sistema de filtración, ya que se pone varios minerales en el tanque de purificación y al pasar el agua por ya sale como cernido o el agua ya potabilizada al siguiente tanque. Sin embargo, hay otros sistemas de filtros en el que los filtros deben ser cambiados periódicamente cada cierto tiempo y eso puede ser un problema, pero ya, como digo, va a depender del sistema de potabilización que se vaya a usar. Y ese sería el final de la presentación. Para proseguir con las preguntas, por favor. Yo tengo una pregunta, compañera, si me permiten, por favor. ¿Cuál sería el trabajo a futuro a realizar en este proyecto para hacerlo más viable para la implementación en un sector ya estratégico real? Muchas gracias. Ya. El trabajo tenía algunos vías de evolución. Lo que queríamos hacer también era implementar ahora sí un sistema programable y colocar sensores de humedad, tanto ambiental como de terreno. Como dijimos, puede ser adaptado tanto para desagüe como para agricultura. Entonces, para un sistema, supóngase de agricultura, que sería más factible ya que no necesitaría de tanta purificación como lo que necesita el ser humano. Se podría usar estos sensores de humedad para distribuir el agua a las plantaciones más equitativamente y con esto ahorrar agua y hacer un sistema inteligente de riego. Tenemos una pregunta aquí en el chat que dice, ¿cómo se realiza el proceso de filtrado hasta hacer agua potable? El proceso de filtrado en sí como tal tiene tres partes esenciales, sobre todo. El primer punto esencial es el proceso de ebullición del agua, en este caso de nuestra fuente hidráulica. Es decir, nuestra primera fase es el punto de ebullición, en donde se mencionó que se estima que se tiene 100 grados centígrados al ser ebullicionado el agua. Posteriormente a ello se realiza la desinfección química, en donde se puede utilizar diferentes compuestos químicos, sea ya el cloro o sea en sí el yodo. Normalmente y por recomendación se estima de que sea el yodo, puede ser el yodo en pastillas o en sí el yodo líquido. Y como tercera fase inicial, posteriormente a la parte de desinfección química, lo que se hace es la filtración del agua. Esto con la finalidad de evitar de que en sí nazcan nuevos microorganismos como son bacterias o algún tipo de virus. Posterior a ello ya se considera el agua como potable, sobre todo dentro de un... Muy buenas noches. En la parte de ebullición, ¿qué sistemas electrónicos ustedes utilizan?
Creo que mi compañero no le escuchó. A ver, le respondo a la pregunta. Normalmente nosotros al rato de realizar procesos de ebullición, lo que usamos y lo que se tiene como una alternativa ya a un proceso totalmente ya implementado dentro de una zona rural, es en sí que el tanque mismo como tal tenga un sistema de calentamiento. Posteriormente a ello, pues, proceder al proceso de ebullición, en donde se tiene que considerar que mientras sucede el proceso de ebullición reservorio. Es por ello que una vez nosotros, sí, como se puede decir como compuestos electrónicos, lo que se estima hacer es usar laminadas, se denomina que conectábamos directamente a corriente alterna y así poder realizar la parte de ebullición del agua y así no tener una complejidad en tanto armar otro circuito extra al. Tenemos otra pregunta. En las zonas, perdón, en las zonas rurales, generalmente los tanques de almacenamiento y tratamiento se encuentran alejados. ¿Cuáles serían las maneras de obtención de energía en caso de carencia del servicio eléctrico? Normalmente para sustentar en sí la pregunta en cuestión, pues lo que se tiene estimado es que en sí, tanto el sistema que se tiene implementado use una planta totalmente independiente de cualquier servicio eléctrico. Esto como una prioridad ante tener 100% la disponibilidad del agua. Como una, en sí, como la opción que se encuentra en segundo lugar, como una solvencia ante en sí que se encuentra una falla dentro de la planta como tal eléctrica independiente, pues es realizar la conexión hacia una planta generadora que se encuentre pues cerca del lugar, pero en sí como tal se tiene que sea una planta generadora eléctrica totalmente independiente para que se encuentre su funcionalidad en directa proporción. Si no tenemos más preguntas, por favor, procedemos a la foto oficial del evento. Las personas que puedan encender sus cámaras, no sé si pueden dejar de compartir, chicos, por favor.